En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Tregua entre Israel y Líbano. ¿Llegará a buen puerto? ¿Será algo más que un titular? Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Beirut celebraba disparando al aire familias desplazadas que empezaban a moverse hacia el sur. Una tregua de 10 días entre Israel y Líbano que era anunciada por un Donald Trump acostumbrado a triunfalismos, con esa retórica habitual de quien necesita victorias tangibles, presentables ante su electorado. Pero esto puede no ser más que apenas una pausa en una guerra que no ha terminado y cuyas cuestiones profundas, candentes, siguen sin resolverse. De hecho, no hay que dejarse llevar ni por el optimismo fácil, pero tampoco por el cinismo sistemático, por un escepticismo que nos condene a no ver avances en nada. Este acuerdo es un punto más dentro de un tablero mucho más complejo. Su significado geopolítico debe ir más allá de los titulares en torno a Netanyahu y aún hablando por teléfono. Es el carácter genuinamente histórico, relevante, de un contacto diplomático directo entre Israel y Líbano cuando los dos países llevan enfrentados desde 1948 y la relación entre ambos ha sido una combinación de guerra de baja intensidad, acuerdos informales, presencia permanente, y esto es verdaderamente perturbador, de Hezbollah como actor que ha impedido hasta ahora cualquier normalización, que no reconoce, ya saben, como buen proxy de Irán para nada a Israel. Es evidente que Washington media, presiona, que Trump tiene autoritas y tiene soldados, tiene capacidad para intentar poner sobre la mesa lo que sucedería en caso de que no se avengan a razones ambas partes. Pero al final este tipo de acuerdos contienen ambigüedades que son potencialmente peligrosas para que lleguen a buen puerto. La posición israelí sobre el sur del Líbano es una de ellas. Netanyahu acepta el alto el fuego, pero deja claro que las tropas israelíes no se van a mover ni un centímetro, no se van a retirar. Va a haber una zona de seguridad de 10 kilómetros al norte de la frontera, porque Israel se reserva el derecho a responder militarmente en cualquier momento contra ataques, y pueden ser planeados, inminentes, en curso, no necesitan estar haciéndose en ese momento. Esa reserva es fundamental porque marca con mucho la vocación con la que un Israel potenciado y respaldado por Estados Unidos afronta ese acuerdo en este momento. Hezbollah responde de forma más que preocupante, no podemos decir que ambigua, porque dice que, si bien es cierto que las negociaciones forman parte de un entorno mucho y de un contexto mucho mayor, ellos tienen el dedo en el gatillo, ellos tienen derecho a resistir, dicen, la ocupación israelí, y van a estar escudriñando cómo se ejecuta este acuerdo, como digo, con el dedo en el gatillo, que no es lo mejor que se puede decir cuando uno espera buena voluntad de las partes fundamentales, las que ejercen verdadera influencia en que algo llegue a buen puerto o no lo haga. Otro elemento relevante, quizá incluso más desde una perspectiva geopolítica largoplacista, es la relación precisamente entre estas negociaciones, este alto el fuego, y el global de las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán. Porque hay que recordar que una de las condiciones de Irán para firmar algo que sea más global y que afecte al conjunto del conflicto en torno a Hormuz y similares y zonas adyacentes, es precisamente que cesen las hostilidades en Líbano. Por eso, y de ahí el interés real de Washington para mediar entre dos posiciones tan antagónicas, tan contradictorias. Es evidente que tampoco podemos dejar pasar, en este caso, lamentablemente, y por la parte que nos toca, el papel completamente marginal de Europa en todo este proceso, porque la mediación con Irán, lo sabemos, lo está desarrollando Pakistán. Francia y Reino Unido están organizando una cumbre, pero no en el seno de la Unión Europea, sino de los países no concernidos directamente por los ataques en Hormuz, para intentar garantizar la seguridad en el estrecho. La tregua, en este caso, la que se refiere al Líbano, negociada directamente por Washington, también, obviamente, es parte fundamental en la negociación con Irán. Entonces, ¿qué sucede con la Unión Europea? ¿Dónde queda? Es el actor más afectado en lo geopolítico, en lo internacional, porque, por un lado, económicamente
se ve afectado por Hormuz, como no puede ser de otra manera, pero por otro no tiene nada que poner sobre la mesa y esa autoritas de la que hacía gala históricamente no vale para nada ahora mismo, en un tiempo de conflictos, en un tiempo de poner sobre la mesa portaaviones, de poner sobre la mesa infantes de marina, como está haciendo Estados Unidos, bombardeos, capacidad militar, la Unión Europea, que se rearma a marchas forzadas. De hecho, sobre eso hay mucho que hablar, sobre cómo se configura en cada uno de los socios ese rearme. Llega tarde. ¿Nos va a dar tiempo a subsanar ese desfase, ese decalaje? Pues veremos, pero ahora mismo lo que está claro es que no pintamos nada en todos esos procesos. Y no podemos olvidar tampoco, para cerrar el círculo de alguna manera, el propio Líbano, un país que merece un análisis en profundidad, que no tenemos ahora tiempo de hacer, pero que es un Estado en reconstrucción institucional desde hace años, pluriconfesional, con una realidad étnica complejísima, con un Estado dentro del Estado, como ha sido la propia Hezbollah, asumiendo funciones que muchas veces no ha podido el Estado oficial asumir, con un monopolio de la violencia delegado que, en ese caso, si no lo tiene el Estado oficial, ¿qué sentido tiene su existencia? Con múltiples atentados cruzados, muertes, intentos de romper las legitimidades. El caso es que tenemos un país devastado, con acuerdos políticos más que precarios y que no han servido de momento para dar una estabilidad a un país que en su momento sí fue una cierta perla del Mediterráneo, pero que en definitiva nos pone sobre la mesa ahora mismo una tregua interesante, real, de momento, en una crisis que sigue siendo, sin embargo, extraordinariamente frágil. 10 días es poco tiempo, pero a veces, si esto se configurara, si esto se consolidara, 10 días serían suficientes para que algo que estaba en principio muy lejos empiece, por lo menos, a ser concebible, con visos de verosimilitud. En cualquier caso, como digo, los mimbres sobre los que se ha urdido esta trama ahora mismo son muy frágiles. Esperemos que llegue a buen puerto, es motivo de esperanza, pero no hay demasiada garantía. Hacemos un alto en el camino, como siempre, después de una pequeña pausa, llega la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Si tu móvil, tu televisión o tu ordenador te piden que los pongas al día, no lo dejes para luego. Un dispositivo actualizado es un dispositivo más seguro. Activa las actualizaciones en automático y listo. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Pasan 10 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tiempo ya de repasar la actualidad internacional en titulares con la ayuda de Pablo Llanone. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Cumbre informal de líderes europeos en Nicosia. Los líderes de la Unión Europea y los del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el Consejo de Cooperación del Golfo abordan en Chipre el estado de las negociaciones de paz en Oriente Medio y la situación en Hormuz. Esto en el contexto de incertidumbre tras la extensión indefinida del alto el fuego en la región. En entredicho las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Negociaciones previstas para realizarse en Islamabad y que continúan en el aire. Esto ante la ausencia de avances diplomáticos que permiten asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores. Un correo del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN por los desacuerdos sobre Irán. Preguntado por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que España es un socio leal de la alianza y apunta que solo trabaja con documentos oficiales y posicionamientos del Gobierno de Estados Unidos. Bueno, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Japón preparado para sacar al mercado sus reservas de crudo. El gobierno nipón comenzará a sacar al mercado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo a partir del 1 de mayo para hacer frente a las disrupciones de su suministro energético por la guerra en Oriente Medio. China, entre tanto, mira con lupa la evolución de la guerra en Irán, no solo por sus implicaciones energéticas y diplomáticas, sino también por las lecciones que, según los expertos, puede ofrecer Pekín sobre el desempeño militar de Estados Unidos. Petro se reúne en Caracas con Delcy Rodríguez. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Caracas para reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es la primera visita de un jefe de Estado a ese país después de la captura en enero por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, encarcelado actualmente en Nueva York. El domingo se cumplen 40 años del desastre nuclear de Chernóbil. Y 40 años después, Chernóbil vuelve a representar una amenaza para el medio ambiente y la salud en Ucrania y más allá, ya que los daños y riesgos derivados de los ataques rusos están perturbando los planes para sustituir el envejecido sarcófago que aísla toneladas de materiales radiactivos restantes. En Perú continúa el recuento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato izquierdista Roberto Sánchez aumenta paulatinamente su ventaja sobre Rafael López Aliaga para enfrentarse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú a Keiko Fujimori. Concluye la visita de Maroš Šefčovič a Washington. Visita de 3 días en la que el comisario europeo de Comercio se ha reunido con el secretario de Tesoro Scott Bessent y representante del comercio Jameson Greer. Con estos ha tratado de las relaciones con el bloqueo europeo tras el acuerdo sobre los aranceles que ahora no está claro que Washington pueda sostener en el tiempo. Y ampliamos ya la información internacional del día. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea que aclare cómo responder en caso de que alguno de los Estados miembros del bloque active el artículo 42.7 de los tratados de la Unión, que implica la defensa mutua en caso de una agresión externa en un contexto marcado por la incesante agresión rusa sobre Ucrania y por la escalada de las tensiones en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Esta escalada bélica también ha salpicado al territorio comunitario, como quedó de manifiesto en marzo con el ataque de un dron contra una base británica en Chipre. Por ello, la potencial activación de la cláusula de defensa mutua se ha convertido en uno de los temas a tratar en el foro informal que se celebra en Nicosia y que está marcado también por las derivadas energéticas del conflicto. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado ampliar los fondos Next Generation 6 meses más de lo previsto para facilitar la inversión en energías renovables y que haya una flexibilización de las reglas fiscales para esas inversiones. Y finalmente, abrir el debate, al igual que se ha hecho con el presupuesto en defensa, con el gasto en defensa, abrir el debate de una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética y en esa electrificación. En definitiva,
España ha puesto encima de la mesa propuestas que creo que son razonables, que creo que son consecuentes con la envergadura de la crisis energética que está sufriendo el mundo y que está sufriendo también Europa. El presidente del Gobierno ha hecho referencia además a un correo interno del Pentágono donde se plantea suspender a España de la OTAN por los desacuerdos sobre Irán. Sánchez ha reiterado la colaboración absoluta con la Alianza Atlántica y ha asegurado que él solo trabaja con documentos oficiales. Bueno, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. La propia OTAN ya ha aclarado que no se puede expulsar o suspender a un aliado. Aún así, nos preguntamos qué dice el Tratado Atlántico de echar a uno de sus países miembros. Gemma González. En las últimas horas, una filtración publicada por Reuters ha vuelto a poner el foco en la relación entre Estados Unidos y sus aliados dentro de la OTAN, tras la aparición de un supuesto correo interno del Pentágono que analiza distintos escenarios de presión diplomática en plena tensión internacional. El documento, que no sería una decisión oficial, sino un borrador de trabajo, plantea distintas opciones sobre cómo reforzar la cohesión de la alianza en situaciones de crisis. En este contexto aparece España, mencionada por su papel dentro de la estructura militar de la OTAN, especialmente en lo relativo al apoyo logístico y al uso de infraestructuras estratégicas. La razón de esa relevancia no es menor. Bases como Rota o Morón convierten a España en un punto clave para operaciones en el Mediterráneo y en Oriente Medio, lo que hace que en escenarios de planificación su nivel de cooperación sea un factor a tener en cuenta. Según el contenido filtrado, el análisis interno contempla incluso hipótesis de presión sobre aquellos aliados que no apoyen plenamente determinadas operaciones. Pero en este punto es importante la matización. No se trata de medidas aprobadas ni de una política en marcha, sino de escenarios teóricos habituales en documentos de defensa. Y aquí aparece la otra gran cuestión que ha generado titulares: la posibilidad de expulsar a un país de la OTAN. Jurídicamente eso no existe. El funcionamiento de la alianza está definido por el Tratado del Atlántico Norte, que solo contempla la salida voluntaria de un Estado, pero no su expulsión. En otras palabras, por muy tensas que puedan ser las relaciones o por muy duras que sean las discusiones internas, la OTAN no tiene un mecanismo para echar a un miembro. Lo que sí puede cambiar, y es donde entran este tipo de debates, es el nivel de cooperación política y militar dentro de la organización. Por ahora, todo apunta a que la filtración refleja más un ejercicio de planificación en un contexto internacional especialmente sensible que una decisión real en curso. En paralelo a la ausencia de negociaciones entre Estados Unidos y Irán, avanza el alto el fuego entre Israel y Líbano. Alto el fuego, dice Donald Trump. En Oriente Medio, la tensión entre Estados Unidos e Irán continúa marcando la agenda internacional con unas negociaciones que a día de hoy permanecen bloqueadas. Washington mantiene su estrategia de presión con sanciones económicas y presencia militar en puntos clave como el Estrecho de Hormuz, una vía fundamental para el transporte de petróleo a nivel mundial. Desde la administración estadounidense se insiste en que no habrá concesiones sin garantías claras sobre el programa nuclear iraní y su influencia en la región. Por su parte, Teherán rechaza negociar bajo presión. El gobierno iraní exige el levantamiento inmediato de las sanciones y el fin del bloqueo naval, condiciones que considera imprescindibles para retomar un diálogo real. Además, defiende su derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles. En este contexto, la tregua vigente sigue siendo frágil y está sujeta a incidentes puntuales que mantienen esa incertidumbre. La falta de confianza entre ambas partes y las exigencias cruzadas dificultan cualquier avance a corto plazo. Por ahora, el escenario más probable no es una resolución inmediata, sino una prolongación del pulso diplomático, con riesgos constantes de escalada en una de las regiones más sensibles del planeta. Y en paralelo a la ausencia de negociaciones entre Estados Unidos y Irán, avanza el alto el fuego, ahora sí, entre Israel y Líbano. Alto el fuego, dice Donald Trump. Que es una oportunidad para la paz entre ambos países. Aún así, advierte el presidente estadounidense, Israel se tendrá que defender si lo atacan, pero lo hará con cuidado y de forma quirúrgica. Este aviso también lo ha dado el embajador de Israel ante Naciones Unidas, quien ha asegurado que la extensión por 3 semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano no es del 100%, ya que alega Israel tiene que tomar represalias cuando Hezbollah lanza cohetes. Y en este punto nos preguntamos, ¿tiene sentido un alto el fuego entre Israel y el gobierno libanés cuando Hezbollah, uno de los actores más poderosos del país con influencia política y fuerza militar propia, no está sentado a la mesa de negociación? Manuel Fernández Avilés.
En el sur del Líbano, cualquier intento de alto al fuego con Israel se enfrenta a una realidad compleja. La ausencia formal de Hezbolá en la mesa de negociación no significa que no forme parte del proceso. El grupo chií, considerado una de las fuerzas más influyentes del país, combina presencia política con una potente estructura militar que opera especialmente en las zonas fronterizas con Israel. Esto implica que aunque el gobierno libanés participe en acuerdos oficiales, no tiene control total sobre las acciones de Hezbolá sobre el terreno. Por eso, los esfuerzos diplomáticos suelen desarrollarse en varios niveles. Por un lado, Israel negocia con el Estado libanés y con mediadores internacionales, y por otro, actores como Irán, principal aliado de Hezbolá, ejercen influencia indirecta para facilitar o frenar cualquier avance. En paralelo, la presencia de fuerzas de las Naciones Unidas busca garantizar cierta estabilidad, aunque con capacidad limitada para imponerla. El resultado es un equilibrio frágil, acuerdos que pueden reducir temporalmente la violencia, pero que dependen en gran medida de decisiones tomadas fuera de la mesa oficial. En este contexto, lograr un alto el fuego duradero sigue siendo un desafío condicionado por actores que, aunque invisibles en la negociación formal, resultan decisivos sobre el terreno. Y este domingo se cumplen 40 años del desastre de Chernóbil. Este accidente fue una de las principales causas de la caída de la Unión Soviética, que en su afán por superar a Estados Unidos acabó creando una tecnología que fue incapaz de gestionar y que acabó cavando su propia tumba. Pablo. La mañana del 27 de abril de 1986, el viento rugía con fuerza a los alrededores de la central nuclear de Forsmark, en Suecia. Allí, un grupo de investigadores acababa de encontrar de repente partículas radiactivas en sus ropas. No tenía sentido. Momentos después, investigadores de Finlandia y Alemania también encontraron restos en sus vestimentas. El viento estaba revelando el desastroso secreto que se ocultaba cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, entonces repúblicas socialistas. El día 28 de abril empezó a fluir tímidamente algo de información sobre lo que estaba sucediendo en el noticiero ruso RENJA. Se ha producido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores ha resultado dañado. Se están tomando medidas para mitigar las consecuencias. Se está prestando ayuda a las víctimas. Se ha creado una comisión gubernamental. El tono de este escueto mensaje poco tenía que ver con el terror que se estaba viviendo dentro de la URSS. Productos de fisión, partículas de combustible nuclear y fragmentos de grafito salieron despedidos. El incendio había convertido al reactor en una chimenea radiactiva. La humanidad solo había presenciado un horror comparable en Hiroshima. El geyser de verano radioactivo, disfrazado de llamas, engañó a los primeros bomberos en llegar, que meses después morirían. Lo otro, ese silencioso y enmascarado mal que se fugaba frente a sus ojos, se fundió con sus cuerpos y con el viento. Al mediodía se ordenó la evacuación de la ciudad, pero no se explicó del todo el porqué. No había nada claro. Moscú estaba calculando bien qué decir y qué hacer. El incidente llegaba en un momento crítico. Mikhail Gorbachev acababa de dar vida a la Glasnost y la Perestroika, dos reformas que pretendían impulsar el mercado exterior y aumentar la transparencia, después de décadas de secretismo estatal. El Kremlin estaba más interesado que nunca en controlar a los medios, en ocultar su fracaso científico en medio de la decadencia económica y la inacabable guerra de Afganistán. Pero Gorbachev tenía que hablar y sincerarse sobre la magnitud del accidente. El 14 de mayo de 1986 acabó informando de los efectos del desastre y sobre todo de la respuesta que Moscú había adoptado. Como todos saben, recientemente sufrimos una tragedia, el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Puedo afirmar con seguridad que, a pesar de la gravedad del incidente, los daños fueron limitados en gran medida gracias al valor y la pericia de nuestro personal, su dedicación al deber y los esfuerzos coordinados de todos los involucrados en la limpieza. De nuevo, este escueto comunicado no hizo justicia a la realidad que se estaba viviendo en Chernóbil. La putrefacción no se veía ni olía en la ciudad y sus alrededores, pero se sabía que había algo impregnado que podía matar. Para los militares que acudieron, esa incertidumbre era preferible que ir a Afganistán. Para otros prevalecía el patriotismo sobre el miedo a ese veneno letal. Y para otros tantos, la tarea era una orden más que se debía obedecer. Lo mejor era no contarles la verdad, puesto que, si no, ¿cómo se iba a justificar la falta de vestimenta adecuada? Unas gafas, un respirador y una placa metálica para la ingle. Ese era el único escudo que protegía a los denominados liquidadores. 40 años después, todavía recuerdan algunos de los efectos de la exposición. A veces sueño con vadear por esta agua, lo recuerdo en abril, mayo, principios del verano. Me arde la cara, me arde todo, rojo por la ionización, por la radiación. Vomito, llegas y no queda nada.
Se estima que en total a lo largo de los años hubo hasta 600.000 liquidadores. De ellos, casi la mitad trabajaron en la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central, creada tras el accidente. Fueron los que recibieron las dosis de radiación más altas, mucho menores aún así que las que acabaron con las vidas de los bomberos que acudieron el primer día. Los efectos a largo plazo fueron más psicológicos que físicos. Una de las tareas más urgentes fue la construcción de un sarcófago alrededor del reactor destruido. Así, la Unión Soviética trataba de enterrar a esa cadavérica central que se pudría al ritmo que la flora de los alrededores. Los pinos se morían y adquirían un color rojizo. Perecía también el régimen soviético, corroído por el impacto político del accidente. Cuando Estados Unidos ofreció asistencia a la URSS, se consagró una imagen demoledora. El rival capitalista parecía dispuesto a ayudar a una superpotencia soviética que ni siquiera había sabido informar a tiempo de su propio desastre. Se creaba así la antesala del fin de la Guerra Fría. Tras casi 50 años de rivalidad, Chernóbil había sido el emblema del fracaso soviético. El afán por superar a Estados Unidos en tecnología y avances acabó por sellar su propia tumba. En el año 2016 se llevó a cabo la última renovación de la infraestructura del sarcófago, diseñado para resistir 100 años más. 4 décadas después, aún subsiste un 40% del cesio y un 38% del estroncio. Los bosques, al menos, han vuelto a florecer y del cementerio de pinos han surgido abedules, conocidos como el árbol de la luz. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Dursan, elige tu coche. Dursan, compramos tu coche. Dursan, Automotor Dursan. Compra, vende al mejor precio. Dursan, tu coche perfecto. No es nuevo, es Dursan. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el private equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Este martes, el Parlamento Europeo vota el nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto que marcará las prioridades de la Unión Europea durante la próxima década. Defensa, tecnología, competitividad, agricultura y transición energética centran una votación clave para el futuro del continente. Y el miércoles, Radio Intereconomía se traslada hasta la Eurocámara con una programación especial en directo desde las 8 de la mañana para analizar el resultado de la votación y todas sus claves. Europa decide su futuro y nosotros te lo contamos en Radio Intereconomía. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. España, lo sabemos, lleva tiempo en una posición incómoda respecto de la defensa. Miembro de la OTAN, aliada de Estados Unidos, socia fundadora de la Unión Europea, no, pero socia importante de la Unión, sí, parte del E6 de Kleinbein, esa propuesta alemana del núcleo duro, pero también un miembro del bloque atlántico con poco gasto militar, en proporción al PIB al menos, según le han demandado, en un momento en el que Europa se quiere rearmar con ese Rearm Europe, con guerras activas a lo largo y ancho del mundo, pero también incluso en suelo europeo. El caso es que tenemos que tener claro hacia dónde va la política de defensa de nuestro país, si está en las mejores manos o no, si los cauces en los que se articula son los correctos o no. ¿De qué manera se hace? Yo creo que para hablar de ello, nadie mejor que Francisco Conde, diputado del Partido Popular, y sobre todo está aquí porque es presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Bienvenido a Pulso Geopolítico, un honor, Francisco. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por poder compartir estas ideas. Gracias. Yo creo firmemente, corrígeme si me equivoco, que la política de defensa tendría que ser, por definición, una política de Estado, ¿no? Que se mantenga en el tiempo, que se consensúe, por lo menos entre las principales fuerzas políticas, que no vaya tanto con el ciclo electoral. Yo te pregunto, en tu opinión, en España, ¿cómo estamos respecto de ese ideal? Pues lamentablemente estamos lejos, porque en estos momentos hay una división interna en el gobierno, en el propio gobierno, sobre lo que es la visión de la política de defensa desde el punto de vista de Estado, y a partir de ahí hay una disociación y claramente una falta de diálogo, de consenso con los grupos parlamentarios y particularmente con el principal grupo de la oposición, y eso está llevando a tomar decisiones improvisadas en muchos casos, pero sobre todo decisiones que responden a criterios más electorales que realmente dar una respuesta real a las necesidades que tiene España desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa. ¿Algún otro obstáculo concreto tú ves que impida ese consenso? Bueno, creo que sinceramente, sobre todo el tener una visión de corto plazo, una visión fundamentalmente electoralista y fundamentalmente también que hay dos gobiernos realmente, ¿no? Y cuando tienes dos gobiernos, las decisiones nunca responden al sentido común y mucho menos responden al interés general, que es lo que tiene que estar detrás de una política de Estado como es la política de defensa. Si ahondamos, Francisco, algo más allá de esa fractura dentro del gobierno y hablamos del global, de la comisión, de todo el arco parlamentario y cómo entiende la defensa, cuando hablamos de falta de consenso en defensa, estamos hablando de que hay discrepancias reales, profundas, genuinas en lo ideológico, por ejemplo, sobre cuánto y cómo gastar, o incluso podríamos darle una vuelta al argumento y pensar que la defensa se utiliza como un arma de confrontación política. Bueno, fundamentalmente no hay confrontación política porque el gobierno ha decidido
tomar todas las decisiones de política de defensa al margen del Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, a partir de ahí no hay ninguna posibilidad ni de debatir ni de definir cualquier tipo de estrategia, tanto en el ámbito geopolítico como en el ámbito también de la industria de la defensa, que es uno de los aspectos importantes desde el punto de vista de la posición que tiene España en Europa y también en la propia OTAN. El Gobierno ha decidido darle la espalda al Congreso de los Diputados y todas las decisiones se están tomando al margen del Congreso y, por lo tanto, al margen de cualquier tipo de posibilidad de debate y de puntos de entendimiento, también, como no, en una política de Estado con el principal grupo de la oposición. Voy a ahondar en eso ahora mismo, pero antes te repregunto sobre esta pregunta, pero en el fondo, más allá de esa decisión, ¿crees que hay discrepancias profundas de fondo en cómo se concibe la defensa, al menos entre los dos partidos mayoritarios? Bueno, yo creo que hay una posición clara en un contexto geopolítico y geoestratégico enormemente complicado en estos momentos, en los cuales se está cambiando el orden multilateral del que veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, y donde la defensa y la seguridad de los países está en una de las agendas más prioritarias, ¿no? La situación de Ucrania fue una primera advertencia, y lógicamente pues lo que ha sucedido en Irán y también en Gaza previamente son elementos que claramente están marcando una necesidad real por parte de los países y también por parte de España de tomar decisiones en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y en ese contexto es donde deberíamos de estar trabajando, porque España tiene unos aliados tradicionales, fundamentalmente yo diría que de forma prioritaria en Occidente. Tenemos que volver a Occidente, tenemos que volver con nuestros aliados tradicionales en el ámbito europeo, con nuestros aliados transatlánticos y también con nuestros aliados del Asia-Pacífico. No nos olvidemos de Japón, de Corea del Sur, de Nueva Zelanda y de Australia, que son nuestros socios naturales. En ese contexto es donde tenemos que redefinir la visión en el ámbito de la inversión y en el ámbito de las políticas de seguridad y defensa. Y en ese contexto es donde, lamentablemente, el Gobierno ha decidido trabajar unilateralmente y, sobre todo, con una vocación claramente electoralista. Y creo que eso nos pone en una situación de cierta debilidad con respecto a la posición en el ámbito europeo y también con nuestros aliados tradicionales. Precisamente, volviendo a lo institucional, el Congreso en general, pero en particular la Comisión de Defensa que presides, tiene funciones de fiscalización, de control, de impulso legislativo como comisión previa a lo que se apruebe en materia de seguridad, de defensa. Nos cuentas, el Gobierno está cercenando esa posibilidad. Claro, eso se debe a una aritmética parlamentaria claramente desfavorable que se está aplicando en otros asuntos también, que se desarrollan por reglamento, cosas que no tal. Pero en cualquier caso, respecto a la defensa, estamos viendo cómo se cercenan funciones. Bueno, voy a poner dos casos que yo creo que los oyentes nos van a entender perfectamente, al margen de la complicación que puede ser entender los procedimientos que podemos tener en el Congreso. Dos decisiones que toma el Gobierno sin consultar con el Congreso. La primera, una modificación presupuestaria de 13.339 millones de euros por gastos ineludibles. Honestamente no sabemos cuáles son esos gastos ineludibles, si ese gasto es haber enviado la fragata Cristóbal Colón, si es cualquier tipo de actuación en una misión en el exterior, ante la cual no se ha solicitado tampoco autorización en el Congreso, y por lo tanto, una modificación presupuestaria de 13.000 millones de euros que, insisto, se hace fuera del Congreso. Y otra decisión más estructural, si cabe. El gasto y la inversión, en este caso en industria de la defensa. El Gobierno el año pasado, año 2025, realizó contratos con industrias de la defensa por un importe de 34.000 millones de euros.
Es decir, el Gobierno en un solo año ha comprometido un gasto de 34.000 millones de euros sin que el Congreso y sin que los grupos parlamentarios conozcamos cuáles han sido los criterios que ha empleado el Gobierno para hacer estas contrataciones y, por lo tanto, condicionando no solo el Gobierno en esta legislatura, sino que el Gobierno el año pasado comprometió el gasto de las 2 próximas legislaturas. Y por lo tanto eso requiere una mínima responsabilidad para dialogar y sobre todo para dar explicaciones y someterse a la fiscalización, lógicamente, del Congreso de los Diputados. Creo que son 2 casos muy claros en los cuales se está viendo claramente que el Gobierno está actuando al margen del Congreso de los Diputados y, sobre todo, está utilizando la política de defensa como una política partidista y no como una política de Estado. Hablabas de industria. Permíteme que vaya a la parte que es menos política. Sabemos que la Unión Europea lanzaba el ReArm Europe. Se hablaban de cantidades tremendas, 800.000 millones, capacidades de defensa. Y claro, España tiene una industria, tiene unas capacidades reales, pero, claro, ¿tiene un plan para aprovechar esa oportunidad, ese dinero? Porque ya sabemos lo que ha pasado con los Next Gen, con su ejecución, sabemos lo que pasaba estructuralmente con fondos como los FEDER, que porcentajes importantes se quedaban sin ejecutar. ¿Corremos el riesgo de nuevo de llegar tarde y mal? Bueno, corremos el riesgo si no hay una planificación. Toda la política de defensa se ha diseñado siempre sobre una planificación en la que el protagonismo lo tienen los propios militares, que yo quiero poner en valor, tanto por su conocimiento como por todas las actuaciones que llevan a cabo en su actividad ordinaria, y también no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional con las diferentes misiones en el exterior. Lo que necesita una política de defensa, en este caso, en el caso de España, es una nueva estrategia de seguridad nacional. Necesitamos una estrategia de seguridad nacional que recoja de alguna forma las necesidades que tiene actualmente la política de defensa. Porque las cosas están cambiando muy rápido. La guerra tradicional ya no ha pasado a la historia. La presencia de los drones está marcando una nueva forma de desarrollar la guerra, y no solo ha cambiado desde el punto de vista tecnológico, sino que también ha cambiado desde el punto de vista de las amenazas híbridas que estamos sufriendo en España, yo diría que prácticamente a diario, y que requieren también una cierta planificación. Creo que son 2 aspectos que determinan claramente que esa estrategia de seguridad nacional tiene que ser revisada, tiene que ser actualizada y tiene que ser consensuada. Y a partir de ahí, lógicamente, sobre esa planificación marcada desde el ámbito militar, que los políticos podamos participar, impulsar, reforzar y consensuar las diferentes iniciativas. Permíteme que insista por la vía de la industria de defensa española, si no te importa. Tenemos empresas potentes, relevantes, con capacidades, construcción naval, vehículos blindados, aeronáutica. Sin embargo, habitualmente el gasto en España ha sido, y sobre todo la demanda interior, relativamente limitada. ¿Está nuestra industria, en tu opinión, en condiciones de responder con agilidad a ese rearme europeo que tenemos sobre la mesa, como te preguntaba en la pregunta anterior, a esos 800.000 millones? ¿Tiene que transformarse, tiene que reorientarse? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fundamentalmente, cuando hablamos de la industria de la defensa, yo siempre digo que hablamos de industria y, por lo tanto, hablamos de capacidades tecnológicas e industriales. Y ahí hay que decir que España lleva trabajando en muchos ámbitos, mucho tiempo en estos ámbitos, que hay una enorme capacidad instalada desde el punto de vista tecnológico en España, también desde el punto de vista industrial, y que tenemos empresas tanto de nivel de Tier 1, como puede ser Navantia, como puede ser Airbus, como de Tier 2, 3, que realmente están desarrollando una labor muy importante y que sí tienen esas capacidades. Lo que ocurre es que las tenemos que reforzar y tenemos que generar un ecosistema entre el Ministerio de Defensa, el resto de la administración pública y la propia industria de la defensa, con las universidades, con los centros tecnológicos,
con las empresas, con las pequeñas y medianas empresas, para fortalecer esas capacidades tecnológicas que nos permitan poder competir a nivel europeo y participar también en los consorcios europeos que se están conformando en estos momentos para el desarrollo de los diferentes productos. Y eso pasa, desde el punto de vista de industria de la defensa, por una especialización tecnológica. España tiene que avanzar, y la industria de la defensa tiene que avanzar en una mayor especialización tecnológica. Estamos hablando no solo de la fotónica, de los sensores, estamos hablando también de la cuántica, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de esas tecnologías que están marcando en estos momentos la nueva forma de hacer la guerra, la nueva forma también de tener capacidades de defensa, capacidades para fortalecer nuestra seguridad. Y en ese contexto creo que tenemos una industria de la defensa de la que nos tenemos que sentir orgullosos, pero que en este contexto de cambio muy rápido que se está produciendo en estos momentos, realmente tenemos que fortalecer y tenemos que utilizar los fondos con mucho sentido común y sobre todo pensando en el medio y largo plazo. Y eso supone tratar a la industria de la defensa como una industria más, donde la tecnología, donde la especialización juega un elemento fundamental, y creo que sí estamos en condiciones realmente de poder no solo desarrollar esa industria en el ámbito nacional, sino que esa industria nacional pueda participar en consorcios europeos y pueda liderar, porque ya lo está haciendo además, muchos proyectos con nuestros aliados europeos y nuestros aliados de la OTAN. Somos un país soberano, pero tenemos pertenencia a un club supranacional, y ese club supranacional quiere ser autónomo estratégicamente. ¿Qué opinas del debate entre priorizar empresas de defensa españolas en las contrataciones, objetivamente el mejor producto, aunque sea extranjero? Porque eso tiene muchas derivadas, algunas de carácter puramente económico, ¿no? Otras de carácter operativo o estratégico, de capacidades. Sé que había legislaciones que obligaban, cuando le pides algo a un fabricante extranjero, a que una parte muy importante se realice con partners españoles del terreno, pero es un asunto complicado, complejo. Bueno, es complicado, es complejo, no es sencillo. Desde el punto de vista militar hay dos objetivos que tienen que ser complementarios. Uno es el sostenimiento de las capacidades que ya tenemos y, por lo tanto, trabajar incluso en la modernización y en el ciclo de vida de capacidades que ya tenemos instaladas. Esto es una prioridad muy, muy relevante, y hay otros ámbitos en los cuales tenemos que también trabajar en el desarrollo de nuevos productos, nuevas plataformas que nos permitan dar esa respuesta en términos de capacidades militares. Y ahí, lógicamente, nuestra pertenencia a la OTAN nos está marcando de alguna forma qué capacidades tenemos que desarrollar. En ese contexto es donde realmente tenemos que centrarnos en esa especialización de la que hablaba antes, donde quiere jugar España un rol de protagonista y de liderazgo desde el punto de vista tecnológico, y eso nos tiene que llevar a marcar una serie de políticas muy centradas en la investigación, en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Y a partir de ahí entender que en todo no podemos estar, y en todo seguramente no podemos ser los líderes. Y ahí es donde ese liderazgo lo tenemos que compartir con la colaboración también con nuestros aliados, para poder desarrollar productos en colaboración con ellos, o incluso, ¿por qué no?, en algunos casos también comprar desde materiales o algún tipo de producto, porque ya digo, en todo no vamos a poder estar, y lo que necesitan nuestros militares son los mejores productos posibles siempre para desarrollar esas labores de defensa y de seguridad. Por lo tanto, es una combinación donde hay un elemento vertebrador en la industria de la defensa que es fortalecer nuestra industria de defensa nacional, y a partir de ahí elementos de colaboración y de desarrollo compartido y de compras conjuntas que podamos hacer con nuestros aliados, tanto europeos como de la OTAN, y también, como decía antes, en el ámbito del Asia-Pacífico, para, de alguna forma, dar una respuesta a las capacidades que nuestros militares
identifiquen en cada momento. Decías, hay empresa, hay industria armamentística, de defensa española, tenemos Navantia, tenemos Santa Bárbara, tenemos muchas. Tenemos Indra, tenemos Escribano. Sí. ¿Qué opinión te merece lo que ha sucedido en el caso de Indra Escribano? Tenemos GMV, tenemos hay muchísimas, tenemos una enorme capacidad, tengo que decirlo, y yo creo que hay que sentirse muy orgulloso. Bueno, con respecto a Indra y Escribano, yo creo que el gobierno debería de entender que la defensa es algo muy serio y que por lo tanto no nos merecemos, y la industria, la defensa no se merece, y los trabajadores no se merecen que el gobierno se haya tomado el intervencionismo que ha querido desarrollar en Indra pues como un pequeño show, ¿no? Hay una imagen que tiene nuestra industria en el ámbito nacional y en el ámbito internacional que es incompatible con las decisiones que ha ido tomando el gobierno desde hace un año. Y por lo tanto, el gobierno lo que tendría que dar es explicaciones realmente de qué es lo que ha hecho, por qué en un momento determinado decide, a través de su participación en el Consejo de Administración de Indra, que una operación con Escribano es la mejor opción posible, y ahora, un año más tarde, ha decidido que eso ya no es así y que es la peor decisión posible. Creo que las cosas tienen que ser mucho más serias, porque detrás de las decisiones que toma un gobierno hay industria, hay empleo y hay, lógicamente, una industria de la defensa que necesita que su gobierno sea una palanca, pero una palanca para trabajar en lo que hablábamos antes, para mejorar nuestras capacidades tecnológicas, y no para políticas que están más cercanas al intervencionismo que hemos vivido con otras empresas como Telefónica, como Talgo, y que realmente es una forma de entender la participación y el intervencionismo público que lógicamente nosotros no compartimos, y por eso seguramente en el caso de Indra Escribano lo que tiene que hacer el gobierno es dar explicaciones de cuál ha sido su postura, no ahora, sino desde el principio. Hablabas antes, Francisco, de una estrategia de seguridad nacional, de defensa actualizada, vinculada a las tecnologías. En una de las más recientes estrategias de defensa, no sé si es la última, me falla la memoria, pero la leía, tranquilo, y me llamaba la atención que no aparecía ni una sola vez la palabra enemigo. Hablaba de lo que había, del entorno, no sé si es algo de vocación política por parte de quien la elaborara, no sé si había algún tipo de censura, pero tenemos un flanco sur con el Sahel en ebullición, con guerras, con generación de migraciones, con el yihadismo oculto en cierta medida en esas zonas, en la expansión de esa migración, con una guerra en Ucrania, de trincheras, como lo hemos visto en 80 años en Europa, quitando lamentablemente lo de los Balcanes, pero que no fue generalizado. Tenemos la importancia de un Gibraltar, de esa zona que es acceso privilegiado a grandes conflictos en el mundo. ¿Cómo evaluamos nuestra seguridad? Bueno, nosotros lo que tenemos que identificar a través de esta estrategia es dónde están nuestros riesgos y nuestras amenazas. Y creo que ahí es donde realmente tenemos que desarrollar esa nueva estrategia de seguridad nacional, lógicamente en una visión compartida en términos de riesgos y amenazas con la propia OTAN, con nuestros aliados. Y es verdad que España tiene riesgos compartidos, tenemos riesgos también no compartidos, y por eso es tan importante desarrollar esta estrategia que nos permita dotarnos de las capacidades para poder hacer frente a esos riesgos de amenazas. Porque, perdóname que te interrumpa, el flanco sur teóricamente no es cometido de la OTAN. Bueno, sí es cometido. De hecho, el flanco sur, la propia OTAN ha designado un embajador específico para el ámbito del sur europeo, que además está liderado por un español. Yo me refiero a África. Sí, pero lo que quiero decir es que sí forma parte también de las prioridades de la OTAN, igual que el este. Es verdad que en estos momentos el flanco este es lo que está marcando la prioridad en la actuación de la OTAN.
Y nosotros desde España lo que tenemos que marcar en el propio marco de la OTAN es que el flanco sur tiene que estar en la agenda prioritaria de la OTAN. Y por lo tanto que hay un riesgo y una amenaza que viene del Sahel y que ahí también tenemos que tener una respuesta desde el punto de vista del posicionamiento de la OTAN como organización y con la participación de los diferentes Estados miembros. Creo que en ese punto es un ámbito en los cuales nuestra estrategia de seguridad nacional tiene que marcar unas prioridades muy claras. Ya digo, donde en España ahora vemos todas estas amenazas un poco más en el este porque tenemos la guerra de Ucrania, la OTAN está actuando en ese flanco de forma prioritaria, pero efectivamente hay una posición que tenemos que tener en el flanco sur y donde la OTAN también tiene que estar lógicamente presente y España dotándose de esas inversiones para, hacer frente con esa capacidad de disuasión y hacer frente a las amenazas y riesgos que puedan venir, no ahora en el corto plazo, que a lo mejor lo vemos muy lejano, pero sí en el medio plazo. Lo que preocupa ahora mismo, el foco está puesto en el este, como tú muy bien decías, y los países del este amagan, hablan de recuperar servicios militares, en algunos casos de forma un poco críptica y ambigua como Alemania, en otros casos de forma mucho más clara. Ese debate aquí en España hace mucho que se tiene por delicado desde que en el año 2000, creo recordar, 2001, se quitó el servicio militar obligatorio. ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Qué opinión tienes tú sobre esa necesidad o no? Bueno, pues la opinión es que desde el ámbito político, y cuando hablamos de la política de defensa, tenemos que poner en el centro de la política al talento. Como en muchos otros ámbitos, hablamos de talento cuando hablamos del ámbito privado, las empresas, etcétera, de las propias universidades, en las Fuerzas Armadas también. Y tenemos que gestionar ese talento. Tenemos un enorme talento en estos momentos, pero es verdad que tenemos que gestionar y tenemos que anticiparnos ante unas necesidades no solo de captación desde el punto de vista de personal y de los ciudadanos que se quieren dedicar al ámbito militar, sino también de fidelizar y de retener ese talento en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y eso es una labor que tiene que ser prioritaria en una acción de gobierno, esa captación y esa retención de talento, de tal forma que podamos dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos humanos y del talento que realmente necesita, porque desde luego podemos hablar de muchas capacidades y podemos hablar de tecnologías y podemos hablar de drones y podemos hablar de todo tipo de plataformas, pero la clave en una política de defensa siempre estará en el talento. Y creo que ahí España también está en una buena posición, pero tenemos que fortalecer las políticas de talento para captar y retener y, por lo tanto, dotar a las Fuerzas Armadas de los medios humanos que necesitan. Me atrevo a apuntar el desarrollo de la cultura de defensa también, porque en España las estadísticas dicen que los ciudadanos de nuestro país son los que menos defenderían a su patria en caso de guerra de forma armada. Bueno, sí, sin ninguna duda. Se habla mucho de la cultura de la defensa y todo lo que estamos hablando no tiene sentido si no hay una sociedad que está implicada y que también como sociedad le damos prioridad a la política de defensa y a la seguridad. Hay una realidad en el contexto mundial que marca que las políticas de defensa y de seguridad tienen que estar en la prioridad de los gobiernos, y creo que eso solo puede ser si es compartido también desde el punto de vista de la sociedad. Tenemos 20 segundos, 30 segundos. Una prioridad irrenunciable para que la política de defensa de España a futuro sea lo mejor posible. Una, rápido. Volver a Occidente. Tenemos que volver a Occidente con nuestros aliados europeos, transatlánticos y también Asia-Pacífico, con Japón, con Corea, con Australia y Nueva Zelanda, y por lo tanto a partir de ahí desarrollar toda una política que fortalezca nuestra posición nacional e internacional. Me encanta tu capacidad de síntesis. Francisco Conde, presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Ha sido un placer y encantado de haber estado esta mañana en Intereconomía.
Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.